Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a DigiVideo TV. Yo soy Christopher y antes que nada, disculpen por no haber subido video, pero la verdad es de que estar acá ha sido un poquito complicado para mí en muchos sentidos. Entonces, pues no había tenido como la oportunidad de hacer un video para ustedes. Sin embargo, en esta ocasión lo voy a hacer. Ya tengo 2 meses acá y ahora sí les puedo contar muchas cosas de las que creo ustedes podrán ver mientras les voy poniendo la vista. Un poquito de carros y un poquito de tráfico. Por cierto, son las 5:30 de la tarde acá en Rusia y vean cómo está el cielo. Sin nada de luz, absolutamente nada de luz ya, como si fuera en México o en Latinoamérica las 8 o 9 de la noche. Ok, perfecto. Les cuento. En estos 2 meses que llevo yo acá en Rusia, he notado cosas asombrosas para mí, algunas buenas, algunas no tan buenas y algunas simplemente sorprendentes. ¿Qué he notado de cosas diferentes o de cosas buenas acá en este país? Cosas buenas es que tienen leyes, o sea, vaya, pues en Latinoamérica también tenemos leyes, pero acá sí las hacen valer. Eso es de lo que hablo, eso es a lo que me refiero. Acá sí hacen valer las leyes, no les vale como a nosotros allá en México, por ejemplo, de donde yo soy, que pues las leyes te las puedes pasar por el arco del triunfo y no pasa nada y absolutamente nada, nadie te dice nada. Acá no es así. Acá sí hacen valer las leyes y acá es completamente pues algo diferente, y eso es algo que yo he notado como punto bueno para Rusia, ¿no? Que no es tan corrupto como yo pensé que iba a ser, sinceramente, ¿no? Otro punto bueno, parece que todos acá están de fiesta porque todos los condominios, todos los edificios y todos los lugares a los que vayas huelen a chupirul. Las tiendas o supers o inclusive eh, como farmacias están atiborradas de alcohol. En verdad, o sea, la cantidad que se consume acá de alcohol es algo, una de las cosas sorprendentes para mí, pero bueno, esto obedece solamente a una cosa, y esta cosa es la temperatura. Como pueden ver, ahorita pues traigo una chamarra, traigo un gorro que me cubre completamente la cabeza, de arriba hasta atrás, ¿no? Ahorita es un día que se puede decir que estamos en la playa acá y estamos a -6 grados. No traigo guantes, no son necesarios ahorita. Para muchas personas podrán decir, wow, está súper frío. Pues, ¿será que a lo mejor yo con 2 meses ya me acostumbré? Después de estar a temperatura. Lo más tremendo que he estado acá es algo que, créanme, sí está cabrón. -35 grados. Es algo que en realidad se te entuma el cuerpo. No puedes salir sin guantes porque si sales sin guantes, yo creo que en menos de un minuto, como a los 20 o 30 segundos, ya se te congelaron las manos. O sea, es un frío increíblemente tremendo lo que se siente a esas temperaturas bajo cero, que nunca en mi vida había estado en esa situación, ¿no? Mire, me voy a pasar un poquito para acá, para la nieve, para que vean cómo está precisamente acá. Y eso que les digo, estamos a -6, ¿sí? Cómo está la nieve, cómo está todo. Está muy bonito. A mí la verdad es de que me encanta, estoy maravillado con este país. A mí en lo personal no me han tratado mal. Se me queda viendo raro, pues como creo que a cualquier extranjero que pasa o que viene a otro país. Eso creo que es normal en cualquier parte del mundo. Pero hasta ahí, pero no me han hecho caras, no me han ofendido, no me han dicho nada, o al menos no les he entendido, pero no creo, porque la mayoría de veces salgo con mi mujer y ella no me ha dicho así como que, oye, están diciendo esto o están hablando esto, para nada. Entonces, pues creo que no, solamente se me quedan viendo. Pero bueno, al menos las personas donde vivimos, pues ya se acostumbraron, ¿no? Ya
pues ya me ven ya como si nada, ¿no? Ya hasta incluso un ruquito borracho. Incluso un ruquito borracho hasta me saluda, ¿no? Ya así, привет, привет, güey, ¿qué onda? Entonces, pues son cosas que me ha tocado ver acá, son cosas que yo estoy sorprendido sinceramente de ver pues el respeto que han tenido realmente hacia mi persona, siendo extranjero, porque mucho se habla, vi muchos videos y tenía yo también ese temor, ¿no? Como muchas personas tienen, de cómo tratan a un latinoamericano acá en Rusia, en cuanto al tema del racismo. Yo no lo he sufrido, eso sí les puedo decir. En el tiempo que llevo acá, no he sufrido absolutamente nada de racismo, lo cual les puedo decir pues que al menos para mí no existe. No sé para otras personas, pero para mí el racismo no existe porque no he sido víctima de eso, y es lo que les puedo confirmar hasta ahorita, ¿no? Que no existe esa parte. Pero pues como dicen, cada quien habla como le va en la feria. Entonces solamente les puedo decir eso, que en lo que a mí respecta no existe el racismo, pero tal vez para otras personas sí. Miren, ya empezó a caer nieve, creo que se alcanza a ver. Ahorita llegamos a algo de luz y les enseño. Entonces, por lo que a mí respecta, no existe el racismo, o al menos yo no he sido víctima del racismo acá en este país, y eso es algo que me deja muy, muy tranquilo. Otro tema bien curioso que les quiero platicar y del que les quiero decir, el idioma. Ay, el idioma es de las cosas que más trabajo me han costado acá en este país, porque en verdad yo no pensé que fuera algo tan complicado, pero sí es un idioma que a mí se me ha hecho difícil. Vas aprendiendo palabras y vas conociendo cosas que ves de donde sales, del súper, pues de los lugares a los que vas, las personas con las que convives y todo. Pero ya como entablar una conversación con alguien, pues sí, ya es un poco más complicado. Y acá pues el inglés es prácticamente inservible. De nada te sirve que vengas con un idioma como el inglés, inclusive ni siquiera básico, porque la gran mayoría de personas no hablan ese idioma. Voy a ver si ahorita me estoy acercando a un centro comercial, voy a ver si puedo hablar con alguien, si alguien me quiere conceder una entrevista, para que vean cómo realmente no hablan inglés, por más que intento y por más que les digo, ¿no? Pero pues son en general cosas que les quería yo comentar de este país, que a mí me ha tratado bien, en el cual yo me he sentido muy bien, en el cual me he sentido muy a gusto. Estoy muy a gusto hasta ahorita, en estos 2 meses que llevo acá. Estoy completamente a gusto, me siento muy bien. Y ¿qué otra cosa les puedo comentar? Oh, ya, miren, ahí se ve perfectamente cómo está cayendo la nieve. ¿Ya vieron ahí las bolitas? Los famosos copitos de nieve, ahí se ve cómo están cayendo. Otra cosa que les iba a comentar, las famosas sonrisas rusas. Las famosas sonrisas rusas no son otra cosa más que las caras serias. Y las caras serias yo no sabía por qué eran. Ahora estoy entendiendo por qué son. Después de estar a temperaturas tan bajas como menos 27, menos 35, de 15 para abajo ya se siente el frío muy pesado y ya te empieza a entumir y ya te empieza a lastimar, y todos corren, literalmente corren a su casa porque no pueden estar como afuera, por lo mismo que les digo, que se empiezan a entumir y se empiezan como a quedar. Miren, un arbolito de Navidad. Acá en Rusia la Navidad se celebró el 7 de diciembre. Hace una semana
hace una semana se celebró, entonces todavía tienen sus arbolitos, a diferencia de Latinoamérica, o por lo menos México, que somos el 24 o 25, bueno, esos días de diciembre. Acá no, acá primero es el Año Nuevo, que es el 31 de diciembre, y después Navidad, que es el 7 de enero. Entonces, como les decía, eso de las caras largas pues solamente obedece a eso de la temperatura. Temperaturas muy frías donde sí realmente el cuerpo se te entume, donde tienes que estar completamente abrigado, porque si no sales con algo bien puesto, sí vas a sufrir, y vas a sufrir bastante, porque se te va a entumir absolutamente todo el cuerpo. Y por eso todos corren, y por eso todos están serios, y por eso en esta temporada todos quieren salir de Rusia, y por eso en esta temporada todos parece que están tristes, y parece que no los calienta ni el sol, literal, que no los calienta ni el sol, y están como serios, como que no le hacen caso a nada, como que no le hacen caso a nadie, y solamente corren de sus trabajos despavoridos hacia su casa para protegerse del frío. Entonces, pues esa es como la parte que obedece a las sonrisas rusas o caras serias, porque pues no tienen como otra opción, como otra forma de protegerse de este frío. Vean cómo está nevando ahorita, y les repito, estamos a 6 o 7, tal vez 8 grados bajo cero. O sea, realmente no es una temperatura angustiante, no es una temperatura fea, fuerte, pero pues está cayendo nieve y todo el piso, vean, está blanco de toda la nieve que ha caído y de todo lo que está ahí, ¿no? Entonces, pues eso es algo que yo les quería compartir a ustedes para que conocieran un poco más de este país, hermoso país, por cierto. Tiene cosas muy bonitas, muchas cosas se dicen en internet, gente piensa que son de alguna manera los rusos, otros piensan que son como muy machistas. Se dice que son muy machistas los rusos, y esa pregunta se las voy a responder muy fácil y muy rápido. ¿Son machistas los rusos? Hombres, o sea, hablo de los hombres específicamente, no son machistas, solamente están protegiendo a sus mujeres. Cuando un hombre sale con su mujer aquí, en este país, salen los dos y están los dos y van platicando y están como si nada pasara, ¿no? Pero si otro hombre se le queda viendo a su mujer, es donde empieza ya como la rivalidad y como esa parte. Entonces es donde noté yo, en lo personal, que sí son como un poco primitivos, se podría decir, o no sé qué palabra utilizar, ¿no? Entonces, por eso es por lo que creo que le llaman un poco machista a esa parte, si así se le puede llamar, pero pues eso también lo hacemos en México. Entonces realmente no veo tanta diferencia. Lo que sí es que son poco corteses, eso sí lo noté, eso sí lo he notado mucho. Aquí casi todas las puertas de los lugares a los que te vas a meter son automáticas. La gran mayoría, 3/4 partes de los lugares a donde te metes son automáticas, pero hay unas que tienes que abrir con tu manita, ¿no? Si un hombre pasa y ve que viene una mujer detrás, generalmente el hombre, por cortesía, como que detiene la puerta para que pase atrás la siguiente persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea lo que sea. Acá no. Acá pasa el hombre y vamos de regreso porque acá está haciendo mucho ruido. Vamos para acá para que sigan escuchando. Entonces acá pasa entra el hombre y suelta la puerta, y como que le vale madre quién viene atrás, si es una mujer, si es otro cabrón o si es un niño. Eso sí lo he notado, son poco como poco caballerosos los hombres ahí en esa parte, pero con sus mujeres son las llenan de regalos, las llenan de rosas, las llenan de cosas que, sí debo de reconocer, sí nos llevan mucho a nosotros por lo menos a nosotros los mexicanos.
porque pues si es verdad que nosotros somos detallistas, también como que a veces pues nos vale un poquito madre eso, ¿no? Ellos no, ellos sí se preocupan y sí están como muy al pendiente de esa situación, ¿no? Entonces, si es una fecha como especial, donde ellos tienen que compartir algo, no falta el pendejo que se le atraviesa a los carros, igualito que en México, y todos los otros esperando nada más por ese güey, ¿no? Eso pasa en todos lados. Entonces, ahí sí son, miren, ya se vino más fuerte la nieve. Ahora sí ya empecé a sentir frío. Ahí sí son como muy... Ay, sí, en verdad sí nos llevan como mucho esa... Miren toda la nieve que hay aquí. Cheque nada más. Chingo de nieve. Ahora les voy a grabar así para que vean la nieve. Entonces, sí nos llevan como mucha ventaja ahí porque... Perdón que no vea la cámara, pero en este tiempo ya me he caído 6 veces y ya acostumbro a ver hacia abajo para no darme otro chingadazo más. Sí son como muy detallistas con sus mujeres los hombres rusos, ¿eh? Sí lo son, debo reconocerlo. Si son personas que si es el cumpleaños de su mujer, si es un aniversario, yo lo acabo de observar el 31 de diciembre. Fui y compré unas rosas para mi mujer y toda la florería estaba atiborrada de güeyes. Estaba llena de güeyes para comprar rosas y otro tipo de regalos para darle a sus parejas, a sus esposas, novias, amantes, mujeres en general, ¿no? Y eso sí yo lo vi como algo de, oh, wow, ¿no? Así reciben como esa parte. De veras, dato curioso, me acaba de decir mi mujer ayer, antes de que se me olvide, no recuerdo si el 16, el 14 o uno de estos días que ya va a venir, poquitos días, como a mitad de enero, se va a celebrar algo que le llaman aquí en Rusia el año viejo nuevo o el viejo nuevo año. Algo así, no sé, voy a checar bien el dato y les voy a poner ahí como un comentario esa parte, ¿no? Esa parte que me dijo mi mujer, que me acaba de decir hace unos días mi mujer. Y sí nos llevan efectivamente mucha diferencia. Así es, vamos por acá. Sí nos llevan como mucha ventaja, sí son más detallistas en esa parte los rusos. Son secos en unas cosas, pero son detallistas en otras. Y sí son así como muy... Pues como muy dadivosos, aunque pues al otro día igual no tengan pues ni para comer, pero así son de dadivosos, ¿eh? Y esto es neta, esto me lo dijo mi mujer. O sea, cuando tienen una celebración, echen la casa por la ventana, aunque al otro día no haya ni siquiera para absolutamente nada. Y esto dicho por una rusa. Entonces, no es dicho por un mexicano, es dicho por una rusa. Aquí me he aprendido yo mucho. He valorado muchas cosas también, estando lejos, estando fuera de mi país. Mi mujer me pregunta constantemente si extraño a mi familia, si extraño a mi país. Y les puedo decir que no lo extraño. Obviamente extrañas ese lazo familiar de estar con tus seres queridos, platicando, entablando una conversación. Pero en mi caso, que yo soy soltero y que no me había casado, que no me he casado aún, pues era como una parte donde pues era mi familia como lo único que tenía. Entonces para mí al menos eso pues no es de extrañarse. Tal vez si esto se lo preguntas a alguien que ya estaba casado y que no sé, tiene 10, 15 años que no ve a su familia, pues igual te va a responder de una manera diferente, ¿no? Pero en mi caso particular,
No fue así, no los extraño, no siento como esa agonía que mucha gente siente y no me siento como raro, ¿no? No me siento como mal. Extraño a mi país, extraño a México, pues extraño algo de comida. La comida es lo que creo que más me ha pegado. Sí extraño como que unos tacos al pastor o... No me gusta la barbacoa, pero sí podría decirles que extraño unos tacos de carnitas, algo así como un poquito más grasosito. Acá no, acá son como un poco más de verduras, son, o al menos mi mujer es así, como más de verduras, como más saludable y no tienen como la dieta mexicana, la famosa dieta T, ¿no? Que nosotros llevamos, de que pues, estamos acostumbrados a lo mejor a desayunarnos 2 gorditas de chicharrón y una coca o algo así. O sea, para empezar, mi mujer ni siquiera toma coca, ¿no? Entonces ya desde ahí es algo como pues ya muy diferente, ¿no? Y a ella no le gusta freír las cosas, es más como que de cocerlas y que la verdura y que esto, la alimentación que tienen acá, tienen alimentación, también tienen porquerías como en México, claro que tienen muchas porquerías como en México, incluso hasta peores que en México, pero sí la saben como balancear un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un platillo que a mí me gusta mucho que prepara mi mujercita que se llama catelieta. La catelieta es carne molida de pollo y de puerco, mitad y mitad. Y los haces como en hamburguesas. Más o menos haces como una especie de hamburguesa. Pero a esa hamburguesa le vas a poner también zanahoria rallada dentro de la carne y cebolla y harina como para hacerla así como gruesa y otra verdura que no me acuerdo exactamente qué verdura es, pero le ponen algo, pues si se pasan ellas me paso yo, le ponen algo así como mucha verdura a la carne, ¿no? Y las hacen así como en especie de hamburguesas, pero no son tan fritas como si nosotros hiciéramos unas hamburguesas en México que a lo mejor podrían ir hasta saltando el aceite, ¿no? Acá no es así, acá como que es un poquito más medida la situación de las grasas, ¿no? Entonces creo que también por eso son en su mayoría personas como delgadas. Miren, los puestos del periódico son muy curiosos aquí. No me pregunten qué dice porque no sé, pero vean el puesto del periódico. Aquí todo es como un poco raro para mí aquí. Entonces sí son como un poco más, es un poco como más saludable la comida aquí en comparación de México. Pero pues a mí me gusta, acá son amantes de los dulces, son amantes de 2 cosas, como les dije hace un momento, todas las tiendas están llenas y atiborradas de alcohol, también están llenas de dulces. Acá acostumbran tomar té, como la tradición de los chinos, como la tradición de los ingleses, toman muchas veces al día té. Yo creo que también por lo mismo de las temperaturas, ¿no? Entonces, y toman mucho té negro y con su acompañado de pan negro, pero el pan negro es como más para la comida, pero bueno, hay también quien lo toma con el té. Sin embargo, como toman té, por ejemplo, mi mujer toma té como unas 5 o 6 veces al día más o menos. Entonces, cada una de esas veces que toma té, se ponen como, se tiene que comer a huevo un dulce, una galleta o literal un dulce, un pastelito, no sé, o sea, algo dulce para acompañar al té. No sé, yo creo que ya es costumbre de acá, pero así es como muy común en los rusos, ¿no? En todos los rusos que he conocido, todos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Pocos toman café y muy pocos toman refresco. Pero cerveza y té, o bueno, vino en general y té, pues casi la mayoría, ¿no? De las cervezas que yo he tomado acá, la más conocida, que incluso está en México, me acaba de mostrar un amigo que fue a comer a un restaurante
allá en el DF. Báltica 2 es una cerveza acá rusa. Esa cerveza pues es la más conocida acá. Yo no la he probado, mi mujer dice que está muy sabrosa. Yo he probado otra que les voy a mandar una foto. Parece literal como una botella de no sé si conozcan el Tonayan, pero así como una botella de esas de licor barato. Parece de esa, sin embargo es muy sabrosa la cerveza. Es como medio litro más o menos y cuesta como unos como 35 rublos. Eso sería el equivalente como a entre 10 y 13 pesos más o menos la cerveza. Como una especie de barrilito, más o menos es así. Tanto en cantidad como el envase, como la botella, ¿no? Obviamente ya probé el coñac ruso el 31 de diciembre, poca su madre, muy muy rico. Champán ruso, también muy muy rico. ¿Qué otra bebida he tomado de acá? Lo que no he tomado, que me dijo una amiga de mi mujer, que hacen acá, vodka casero. Lo preparan acá, la gente lo prepara acá. Obviamente, pues yo creo que ya debe de haber como, ya deben de tener como el preparado, la base principal, y ya nada más sobre esa base principal, pues hacen algún tipo de menjurje en su casa y ya queda como el chupirul, ¿no? Pero hacen eso, no lo he probado, tengo ganas de probarlo, quiero ver a qué sabe ese vodka, quiero ponerme una peda así increíble con eso. Yo no tomo, realmente no tomo, soy de los que se toman 2 cervezas y ya están bien borrachos. Entonces pues me tomaría 2 vodkas, dos vasos, 2 highballs de vodka, y yo creo que con eso ya tendría. Pero para mí sería suficiente, pero para probarlo, ¿no? ¿Qué otra cosa les puedo comentar de acá de Rusia? Miren, vean las calles. Las calles están completamente limpias. O sea, en verdad es algo que me llama muchísimo la atención de este país. Sí he visto cajas de cigarros. Miren acá que hay más luz, chequen. He visto cajas de cigarros tiradas, he visto algunas botellas, sí, pero contadas, ¿eh? Debo ser muy sincero, contadas. O sea, en realidad acá la gente es como más... como que les enseñan un poco mejor los actos cívicos en comparación de lo que nos enseñan a nosotros. Y eso pues habla muy bien de estas personas de este lado del mundo. Que son... que hay personas cochinas, sí, claro. A ver si ahorita encuentro una basura, se las muestro, pero digo, no estoy viendo realmente, no estoy buscando la basura, pero si encuentro ahorita algo, se las muestro. Pero en lo que he visto, realmente pues pura nieve, y en la nieve es más fácil de encontrar alguna especie de basura, y aún así no se ve absolutamente nada de basura, más que pura nieve. Entonces pues son cosas que les quería compartir, que les quería decir de este país, porque mucha gente me ha preguntado acerca de lo que inicialmente eran los temas, que era la parte de las chicas rusas. No he podido entrevistar a alguna chica rusa, en primera pues porque no hablo el idioma, segunda porque ellas no hablan inglés, y tercera pues porque eso me podría crear un conflicto muy grande con mi mujer, y por eso he preferido mejor evitarlo, y ni siquiera he querido intentar hacerlo siquiera por respeto a ella y para no tener ningún tipo de problema. Pero ahorita que he estado acá, créanme, sí les puedo decir que las mujeres de acá son mujeres muy bonitas, son mujeres realmente con otro tipo de características. Acá, en verdad, los ojos claros predominan para todo. Te subes a un camioncito. Miren los camioncitos. Este naranja que está aquí.
Así son los camioncitos acá. Por ejemplo, me subí a un camioncito de esos como el que les enseñé ahorita hace algunos días, varios días ya. Y miren su bingo. Bingo boom. Y conté 27 personas. De esas 27 personas que estábamos ahí, solamente 2 personas no teníamos ojos claros. Una era yo y otra era otra persona que evidentemente era extranjero. Lo vi y enseguida noté que era extranjero. Y yo. Pero todos los demás que son de aquí, todos los locales, todos con ojos azules y ojos verdes, con piel increíblemente blanca, así como pues sí, piel en verdad sumamente blanca, muy blanca. Pues si no les da el frío, si no les da el calor, el sol, pues obviamente que están así de blancos, ¿no? Acá la mitad del año es frío y la mitad es calor, entonces pues obviamente yo creo que también por eso, además de la genética, que en su genética son personas blancas, muy blancas, ¿no? Pero sí, créanme, las mujeres de acá sí son algo de llamar la atención, sí es algo bien. Ahora sí les puedo decir, como se dice por ahí vulgarmente, con los pelos, si les digo esto es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Ya con todo este tiempo que tengo acá, que relativamente es poco, pero he visto cosas asombrosas, en verdad asombrosas. Y no una, no dos, he visto varias cosas asombrosas que sí me han dejado perplejo y he quedado así como, ok, perfecto, ¿no? Es la genética de acá y así les tocó, y yo creo que los rusos deben de ser se deberían de sentir muy afortunados por esa parte que les tocó. Sin embargo, pues no sé si lo sean o no lo sean, ¿no? Y es cosa que sinceramente me vale madre. Pero sí tienen como esa parte donde yo he visto y digo, wow, o sea, parece una mata, y digo, ¿qué les dan a estas personas de acá, no? Incluso los hombres, o sea, voy a ser franco y voy a ser honesto. También los hombres de acá también son en su mayoría güeyes que promedian el 1.75 para arriba. O sea, un ruso promedia aproximadamente el 1.80, 1.85 de estatura, tez exageradamente blanca, ojos azules, y del 100%, digamos que de 10 personas, de 10 güeyes, 8 son de pelo rubio y 2 son de pelo oscuro, pero sigue siendo el ojo claro y la tez blanca. Eso es algo que no se escapa acá, o sea, difícilmente vas a ver a un ruso moreno, y esa ya es una mezcolanza, ya esos son como en México, ya son como los mestizos, ¿no? Ya no es raza pura como tal. La raza pura, me dice mi mujer que los de raza pura, rusos de raza pura, son pelirrojos, de ojo azul y exageradamente blancos. Pero pues casi no hay muchos pelirrojos acá, o yo casi no he visto pelirrojos, ¿no? Esos son como los nativos de acá de Rusia. Pero sí, la gente blanca acá predomina en un 90%. Así de agresivo es ese número, 90%. No es como en otras partes del mundo. Por ejemplo, he estado en Estados Unidos y en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, pues ya saben, hay una mezcolanza increíble de personas y hay muchísimas razas, pero inclusive los mismos americanos
no todos son rubios. Hay americanos negros, hay americanos como de tez como tipo morenos, no todos los americanos tienen ojos claros, o sea, es como una mezcolanza ya más, pues más agresiva, ¿no? Obviamente, pues es un país de inmigrantes, ¿no? 100% país de inmigrantes, pero pues aún así no tienen, como que se está acabando ya esa parte de los famosos nativos, que bueno, si nos vamos un poquito más atrás, pues los nativos americanos pues eran como los apaches, ¿no? Así como morenos y todo, pero ya con la mezcolanza que se dio y todo, ya empezó a blanquearse la gente, ya empezó a meterse por la parte de los europeos que llegaron pues a poblar aquella parte, ¿no? Acá es un país que sigue siendo ocupado por la gente blanca, por la raza blanca, por la raza de ojos claros y por la raza, pues sí, en general con esas características físicas, ¿no? Y es como muy difícil ver otro tipo de color de piel o de color de ojos, y casi en su mayoría las personas son, como les decía, muy delgadas. Son como las cosas principales que he visto y que he notado de acá del tiempo que llevo en este país, de cómo me han tratado, de cómo he estado y lo que siguen tronando todavía cohetes, porque todavía estamos todavía como en fechas festivas acá. Mira, a ver si se alcanza a ver. Creo que es algún cohete. Ahí está. ¿Me verán acá? ¿Cuánto me dio? Bueno, ya no alcanzaron a ver, pero son todavía los cohetes que siguen tronando. Entonces, pues esa es como la parte que yo he visto y la parte que he notado. Ahorita, si me acuerdo de más cosas, les grabo otro video porque ya me extendí. Este video ya es de casi 40 minutos. Entonces, pues ya mejor voy a grabarles otro video para que vean y ya. Pero este otro video que les voy a grabar es de a ver ahorita si me encuentro. Miren aquí cómo pasan las tuberías. Van las tubos así por la parte de abajo y luego los suben cada que hay un pasillo para la gente o para los carros. Ok, pues después de todo este choro mareador que me acabo de aventar, les quiero agradecer a todos ustedes por los views, a todas las personas que se han suscrito a este canal. Ya son un poquito más de 200 personas. En verdad, muchísimas gracias. Empezamos, creo que 5, 10, algo así, no sé, o sea, el chiste es de que esta comunidad ha ido creciendo más y más. Poco a poco vamos a llegar al número. Ayúdenme, por favor. Quiero llegar a un número más elevado. Quiero llegar, para empezar, a los 1000 suscriptores. Por favor, les pido que me regalen su voto de confianza. Les pido que me regalen un comentario si lo tienen, o al menos un like en el video que vean, para yo darme cuenta si estoy haciendo una buena labor con ustedes o no, si estoy atendiendo las dudas que ustedes tienen o no, o si les estoy pues ayudando en algo, porque finalmente esto va para ese camino, ¿no? Para ayudarlos a que, como yo, encontré a mi mujer. Espero y les deseo de todo corazón que ustedes también encuentren a la suya. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cómo? Muchos me han preguntado, ¿cómo hiciste? Eres bien cagón, tuviste mucha suerte, bla, 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 bla. Todo lo que les he dicho que hagan es exactamente lo que hice yo. No hice nada más. Soy una persona común y corriente como ustedes. Es más, yo creo que hasta soy más común y más corriente que todos ustedes. No tengo nada que me haga diferente a ninguno de los que en este momento están viendo el video. ¿Cómo hice yo? Pues simplemente
Me metí a la página de beca.com, entré, aventé mensajes y ya, saqué el contacto y ya lo demás nada más fue conocer, verla, vernos y ahora estoy acá en Rusia, ¿no? O sea, solamente es como que quieras hacerlo, ¿no? Solamente mentalízate que lo puedes hacer y listo. ¿Son mujeres muy bonitas? Sí, pero no son extraterrestres. Son mujeres alcanzables para cualquier tipo de hombre. Les repito, yo no tengo absolutamente nada de diferencia en comparación de ustedes. Soy tan común y tan corriente o más, mucho más. Es más, si me conocieran, soy el güey más corriente que pueden conocer. Y pude lograr mi objetivo, ¿no? Entonces yo creo que ustedes también, si lo pretenden y lo quieren en realidad, nada más fíjenselo así, bien como tal. Quiero una mujer así, y la voy a encontrar esto y listo. Y nada más a pagar el precio, ¿no? O sea, y ese precio puede ser de diferentes formas, no necesariamente en dinero, pero sí puede ser en muchas formas, ¿no? En tiempo, en esfuerzo, en, no sé, miles de cosas que ustedes sabrán, ¿no? O sea, finalmente estas mujeres, les repito, no son extraterrestres, no tienen absolutamente nada de diferente con alguna otra chica de otra nacionalidad. Son mujeres, Y ya, entonces, solamente hagan todos los consejos que les doy. Suscríbanse a esa página que les dije. Suscríbanse por favor a este canal para darles más consejos, para ayudarlos en todo lo que los pueda ayudar, para darles consejos, para darles tips, para todo lo que pueda hacer. Pero pues así se los digo, tan fácil y con esta seguridad en la cara, en las manos y en la boca, para no decir hocico. Si yo lo hice, tú lo puedes hacer también, sin ningún problema. También te puedes conseguir a tu chica rusa, también puedes hacer lo que quieras, absolutamente lo que quieras. Solamente fíjatelo bien en la cabeza, decídelo y listo, es todo tuyo. No va a haber ningún problema para que lo puedas lograr, para que puedas lograr eso que quieres hacer, ¿no? Gracias nuevamente a todos ustedes por ver estos videos, por suscribirse y por tomarse el tiempo de preguntarme por todos los comentarios que me hacen, buenos, malos. En verdad, muchísimas gracias. No tengo forma como... miren, allá en México tenemos el concurso de La Voz. Acá también tienen el concurso de La Voz y ellos son como... ella, la chica, es una de las que estaba como juez, y el otro güey no sé quién es, pero creo que también estaba por ahí. Nada más que acá sí cantan, acá sí cantan, acá no es así como allá en México. Entonces nada más decidan, háganlo y listo. Créanme, ¿son alcanzables estas mujeres? Por supuesto que lo son, solamente es cuestión de que ustedes lo decían y ya. Miren mi gorrito lleno de nieve, lleno de hielo. Entonces los dejo. Gracias a todos ustedes nuevamente por ver. Suscríbanse por favor, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Es lo único que les pido. Es la única cosa que yo les pido a cambio de hacer estos videos, es eso: suscribirse y tener views, y compartan estos videos con todas las personas que puedan compartirlos, por favor, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Ahorita hago otro video para que vean y nos vemos, porque ya voy a cruzar el semáforo. Ok. Abur, pa' acá.